como Capto Trinchera-Bajo. Murió aquel amigo, ha llovido esta tarde, los extraño y te extraño. Me siento y te escribo. Volvemos al aire comunitario de Radio Trinchera porque ya estamos por arrancar esta columnita de Mora que nos ha traído Solemne to Cool. Solemne las pelotas. Las hijos de palabras. puta. Y decías, tenemos ahí un videito de introducción. Sí, tenemos un pequeño videito de introducción que ya lo pasó Facu cuando nosotras no estábamos, así que los que están en el chat de Qué YouTube, desprolija. la verdad, cualquier cosa. Qué desprolija Cualquier cosa, esta nena. chica. Pero bueno, para los que vieron el video que no somos nosotras, lo que vimos fue una silueta en llamas. Silueta que es una obra de Ana Mendieta. ¿Quién Ana es Mendieta. Ana Mendieta. Ana Mendieta fue una artista cubana, nacida el 18 de noviembre de 1948. Y su historia, además de ser una historia de arte y exilio, es una historia también es la historia de un femicidio. Lamentablemente no está muy asumida esa parte de su historia, porque quien la asesina es su pareja, que también es un artista, también fue un artista yanqui, estadounidense, porque Ana, cuando tenía tan solo 12 años, junto a su hermana, fueron exiliadas desde Cuba hasta Miami, en lo que se llamó la Operación Peter Pan. ¿Conocés vos, Maite? No conozco, la primera vez que lo escucho. Yo también no lo conocía y la verdad es muy impresionante, les voy a contar, que la Operación Peter Pan fue un éxodo clandestino de más de 14.000 niños cubanos no acompañados de entre 6 y 18 años a los Estados Unidos. Mirá vos. Esto sucedió durante los 2 años del 1960 al 62 y esto sucedía porque había tanto miedo de lo que podía llegar a pasar después de la Revolución Cubana. Exactamente. Después de la Revolución Cubana, el miedo era de que Fidel Castro y el Partido Comunista revocaran la patria potestad de los niños y los obligaran a... los colocaran en centros de adoctrinamiento comunista. Esa era la propaganda con la que asustaron tanto a las familias cubanas que llevaron al éxodo de estos 14.000 menores, ¿no? Ya, bueno, como estamos viendo, la historia de Ana arranca, ¿no? Como desde un desarraigo muy fuerte. Ella siendo muy chiquita, ella con 12 años, su hermana con 10, parten de Cuba hasta Miami. Y bueno, la historia de Ana, como la de tantos esos otros 14.000 niños, es una historia, ¿no? De construir su identidad desde la distancia, desde la ausencia,
y desde, sobre todo, mucha vulnerabilidad, ¿no? Porque imaginemos, ¿no? Además del contexto de la soledad, el contexto del miedo y del no saber, sobre todo también pensando, esta operación Peter Pan se suponía que iba a ser un año. Ana volvió a encontrarse con su familia 19 años después. O sea, es Más de su vida cuando se había ido. Exactamente, es muy, muy hostil. Y ya podemos empezar a ver, Facu, la primera imagen. Ahí estamos viendo a la señora Ana Mendieta, la señorita. ¿Es ella? Ella es Ana Mendieta. Ana trabajaba con su cuerpo, ¿no? Podemos empezar a pasar las primeras imágenes. Ella trabajaba con performance, con escultura, con videos, con fotos, pero siempre trabajando desde su cuerpo como herramienta, ¿no? Una de sus obras más conocidas son las que trabaja sobre siluetas en lo que se conoce como body art e art, ¿no? Art Ella de arte. es siempre ella. Siempre ella. Ella se usaba ella misma, ¿no? Como material de trabajo. Sus experimentaciones tenían que ver también con esto que decía antes del body art, ¿no? Que sería como, la traducción sería cuerpo, tierra, arte. O tierra, cuerpo, arte, tierra, arte, cuerpo. Porque justamente las siluetas que trabajaba las hacía a través de los materiales de la naturaleza, ¿no? Ella llegaba a un espacio, lo intervenía y se registraba ella misma. Te voy a pedir, Facu, ya les digo qué imágenes. Las 3, 4 y 5. Ahí vemos a Ana, cubierta, para los que no están en YouTube, está cubierta por barro, fundiéndose, ¿no? Con lo que sería como una especie de corteza detrás suyo. En la siguiente imagen podemos ver... ¿Tenemos los años, Mora, de estas fotos? No tengo los años, la verdad, perdón. Y época aproximada. Pero, mira, por ejemplo, una de sus obras más icónicas, que se llama La muerte de una gallina, que es de 1972. De esa no traje imágenes porque puede que algunas nos las bajen porque son muy explícitas. Ella lo que hace es, también aludiendo a rituales satánicos. Sí, satánicos, sí, no tanto, pero más de su herencia cubana justamente. Okay. Ella lo que hace es, estando completamente desnuda, degolla una gallina sobre su propia pubis, desangrándola claramente. Y hace todo un registro de eso, la cara de Maite. Y esa obra es de 1972. Bueno, eso, las obras de las siluetas, en ella, bueno, trabaja estas manifestaciones de la naturaleza, trabajando con esta cuestión también de la ausencia y la presencia. Pero me interesaba también, en esto que traía de la cuestión del femicidio, que vamos a charlarlo un poco más hacia el final, pero quería volver sobre la figura del femicidio, ¿no? Porque en estos días, pausa de mate. Sí, estos días se vieron, básicamente. Exactamente. Estos días y este año, igualmente, o sea, partiendo del triple femicidio, momentos fuera del aire. Sigo yo. Gracias. Sí, volviendo a lo del femicidio. Algo que me tiene realmente preocupada, además de la cantidad de casos que estamos viendo, el más reciente es el doble femicidio de Córdoba, es lo lejos que estamos de entender lo que significa un femicidio, ¿no? Y cómo hemos retrocedido en términos comunicacionales de dar a entender qué significa un femicidio y por qué es importante la figura de femicidio, que dicho sea de paso, el presidente actual, Javier Milei, intentó derrocar esa figura, ¿no? Sacarlo, sí, la figura legal. Exactamente. Digo esto también porque, justamente con lo que decías, ¿no? Lo del triple femicidio también trajo mucho de vuelta ese debate de, al tratarse de un crimen también relacionado con el narcotráfico, se cuestionó mucho esa figura. Y yo escuché mucho decir como no las mataban, o que que la causa no era, o sea, que no implicaba decir un femicidio porque no las habían matado por ser mujeres. Y el femicidio no es que te maten por ser mujer, sino que es que llegás a ese tipo de muerte por el hecho de ser mujer,
No es lo mismo. Exacto. No es que no es que un chabón dice, Una acá hay una mujer, mina, la mato. esta es una mina, la voy a matar. Es que llegás a ese contexto, es que estás en ese contexto justamente por ser mujer, y por ser mujer se dan las condiciones estructurales y sociales y sistemáticas para que una persona te mate más livianamente, y se salga con la suya o no, y las formas y bla, 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 bla. Pero volviendo a la cuestión de Ana en particular, Ana tenía 36 años cuando fallece, y fallece paradójica y poéticamente dejando una silueta en el techo de un restaurante, porque ella muere después de caer de 34 pisos, siendo empujada por su pareja, que es el artista Carl André. El señor Carl André, bueno, vamos a ver un poco más de las siluetas, si querés, Facu, mientras tanto. Qué impresión. Sí. Sobre todo porque estas siluetas pensemos que son previas, ¿no? Claramente es trabajo de Ana que reflexionando justamente sobre la ausencia de su tierra natal, a la que ella volvía constantemente y muy conscientemente, anhelaba esa vuelta, no sé si tanto la vuelta, sino como la presencia de esa ausencia, justamente, y era con eso con lo que trabajaba. Y paradójicamente termina ella siendo una silueta asesinada. Es un horror. Es un horror, sí. Es una historia muy terrible. Y el señor Carl André, que podemos ver en la imagen, te voy a decir, Facu, es la imagen 12, te voy a pedir. El señor Carl André, que era un yanqui, también escultor minimalista, se murió el año pasado. Vivito y coleando, y dando exposiciones, y siguió siendo hasta sus últimos días un artista reconocido de New York. Así como lo escuchan. Este señor que vemos en la tapa, mira, lo que estamos viendo ahora es la tapa de una revista de 1985, donde ya se estaba poniendo, ¿no?, en palabras que esto había sido un asesinato, porque además lo que se sabe sobre el momento en el que este señor empuja a Ana por la ventana, hay testimonios del portero que escucha los gritos. La llamada que está grabada de él es completamente irrisorio, porque él llama diciendo mi mujer se suicidó. Lo primero que dice es, los dos somos artistas, pero yo soy más reconocido que ella, y eso la tenía muy histérica. Y después cuando Eso la policía... la llamada, te tipo, juro por vengan Dios. a Sí. una ambulancia. Sí, te juro por Dios. Capaz me reconocen a mí, ella no. Sí, sí, Esa sí, fue sí, la sí. trama, joya. Y cuando la policía llega, se encuentra con el departamento completamente dado vuelta, al chabón lleno de arañados, o sea, arañado por la misma Ana. Y este caso quedó en la nada. Quedó en la nada, y la única defensa que tuvo Carl André fue decir que ella era una histérica y que tenía celos de su trayectoria y de su obra. O sea, un tipo blanco, grande, porque además el chabón tenía 50 años, ella tenía 36. La historia del mundo, ¿no? Sí, es que estaba pensando eso, ¿no? Literalmente el retrato de la violencia hacia las mujeres históricamente. O sea, Históricamente. perdón, Morita, ¿qué año fue su muerte, su asesinato? 84, si no me equivoco, 85, no te quiero mentir, ya te digo, a ver. 85. Qué impresionante 8 de también igual septiembre. todo el vaticinio de ella en su obra de arte. Total. Y muy, muy fuerte y también muy novedoso para esa época. No Sí. sé si lo hacía puntualmente ella como artista, o sea, se hacía una alusión quizás a lo femenino en sus obras. Siempre. Porque al usar Sí. su cuerpo capaz es como Sí, medio sí, bueno, sí. una obviedad, pero no sé si capaz era la intención directa de hablar de la violencia hacia los cuerpos femeninos. Sí, ella no se asumía o se nombraba a sí misma como artista feminista, tal vez por la época o por los contextos, pero sí todo el tiempo estaba hablando de esto. Incluso quería leerles también una cita, por ahí es medio larga, pero la voy a leer igual. Mande.
porque dice que habla también de esta cuestión. Me parece que el caso de Ana además es increíble porque como que entrecruza un montón de cuestiones, ¿no? Tenemos la cuestión del feminicidio, tenemos la cuestión de la legitimidad dentro del circuito del arte, total. porque tenemos de repente una artista cubana que realmente fue disruptiva porque este body art lo inauguró ella, ¿entendés? No es es algo que no volvió, o sea, que sentó un precedente, y sin embargo su figura completamente relegada, como la de muchas mujeres de nuestra historia del arte. Y bueno, eso, exiliada desde pequeña, exiliada detrás del fantasma del comunismo, porque realmente fue ese fantasma el que hizo que sus padres dijeran tomen a mis niños, llévenselos porque temo por sus vidas. Se cruzan un montón de cosas y bueno, y esta cuestión de, que decía también de la legitimidad del arte, y que también es una historia que en estos últimos años volvió a tener relevancia, porque en esta nueva camada de arte contemporáneo, lo que sucede mucho también en las instituciones del arte más renombradas es que está habiendo esta revisión de decir, ahora vamos a poner a mujeres y vamos a poner a curadoras mujeres y a mujeres del arte, pero sin embargo es terrible porque aún hoy el chabón Carl André siguió teniendo, ¿cómo se dice? Reconocimiento hasta lo último de sus tiempos y parte de sus obras. O sea, incluso, esto les quería contar también, que en 2016 se inauguró en Londres, en el Tate Modern, una muestra justamente donde se mostraban algunas cosas de Ana Mendieta junto con Carl André, y ahí se llevó, bueno, esto 2016, pleno auge feminista, mundial, hubo varias manifestaciones que justamente pedían por la figura de Ana desde esta revisión del femicidio, ¿no? Y había carteles que decían, oye Tate, queremos venganza, ¿dónde carajo está Ana Mendieta? ¿No? Claro, esto, porque todavía tienen piezas de Ana y claramente siguen lucrando con... siguen lucrando con eso, pero sin reconocer esta trayectoria. Y la cita que quería traerles, que es de una conferencia que brinda Ana, dice: creo que todos sabemos que hay dos culturas dentro de esta cultura. Esto está hablando, ¿no?, de la cultura yanqui, porque ella se crió allá. Sí. Una es la cultura de la clase dominante, de la reaccionaria, que paraliza todo avance social del hombre, esforzándose para que toda la sociedad se identifique con ella y sirva a sus intereses. Banalizan, mezclan, distorsionan y simplifican la vida. No hay ningún uso puro o real. Lo llaman estetización. Crean un producto, un estilo que domina los medios de comunicación y ahora también las artes, en todas sus manifestaciones. Lo llaman estilo cosmopolita e internacional. Créanme, amigos, el imperialismo no es un problema de alcance, sino de reproducción. Es una vieja técnica, no se inventó aquí. Se utilizó en la antigüedad, lo hicieron los egipcios, los griegos, los romanos. Así, las auténticas tradiciones culturales y sus manifestaciones artísticas denuncian la falacia de la misión civilizatoria de la clase dominante. Por eso, mencionando lo dicho al principio, para mí el arte es una cuestión de vocación y eso debe sonar ridículo a los burgueses. El riesgo que corre la verdadera cultura hoy es que si las instituciones culturales están gobernadas por personas que forman parte de la clase dominante, el arte puede volverse invisible porque se negarán a asimilarlo. Es tremendo porque parece, claro, parece que se hubiera hablado, o sea, tranquilamente podría haberlo dicho en esta misma exhibición que fue el 2016, sí, total, hablando sobre su propia obra y sobre esa falta de reconocimiento de la figura del femicidio. Y bueno, y esta cuestión que también menciona, que también es muy vigente, que también tiene que ver con el pasado 12 Día de la Raza, que también profundizaremos más adelante, pero que tiene que ver con esto, ¿no? Con las culturas que dejamos de lado, con las que nos hacemos cargo, con las que son válidas o no para las instituciones y para quienes validan nuestras vidas cotidianamente. A ver, ¿podemos? Sí. No, mándale. No, podemos ver también, porque otra cosa que quería que viéramos es la imagen 13, porque otra cosa que pensaba cuando volvía a esta cuestión del femicidio y todo lo que se estuvo hablando estos días por los medios, en esta cuestión de por qué son las pibas las que están más vulnerables a ser justamente
asesinadas. Y en esta discusión de las mujeres poniendo su cuerpo al servicio de los hombres, ya sea de maneras relacionales, espirituales o monetarias, como lo puede ser una interacción de tipo de trabajo sexual, por ejemplo. Y llegaba como también a la conclusión de nuestros cuerpos son lo único que tenemos realmente. Y Ana trabajaba con eso, trabajaba con el cuerpo porque era su materia prima principal y lo único que tenía posiblemente en sus momentos de más vulnerabilidad, de más angustia y de más soledad, como los que debe haber pasado después de haber estado exiliada con su hermana de 10 años. La figura que estamos viendo es una de las exposiciones, de las últimas, del Carl André, que era un escultor minimalista. Y a mí me hacía mucha gracia y no pensar como, qué distinto, ¿no? Los tipos de obras de entre Ana y este chabón. Sí, me parece un poco escalofriante porque parece un edificio visto de... Es una porquería. No, sí, o sea, de acá es una porquería, sí. Es Gracias, una porquería. ¿no? ¿Qué me pasa que a veces con este tipo de cosas es que, a ver, podemos hacer un montón de caracterizaciones desde lo formal y bla, 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 pero después hay una cosa que es más, ni siquiera gusto, es de alma y de apreciación. Sí, total. Y lo Esto que es un vacío. Es un vacío, y es el ser dueño, ¿no? Yo cuando veo las exposiciones del chabón veo un hombre dueño del espacio. Veo un hombre dueño de poner esos ladrillos uno arriba del otro, un dueño del material, un dueño del espacio. Todo lo contrario a lo que expresaba Ana justamente, ¿no? Que era trabajar con su cuerpo como su territorio, desde prácticas que tenían justamente mucho más que ver con lo real, con lo mundano, con la naturaleza, con la carne, con la muerte, con la vida. Y este sorete hijo de puta que... Bloques de cemento que además lo que cotizaban, no lo puse acá porque me daba hasta bronca decir el número, pero realmente además es eso, no es solamente una industria que valida a esta gente, sino es una industria que valida y premia y los hace millonarios, realmente a tipo yankee que van a apilar ladrillos uno arriba del otro. La verdad que es una historia muy triste, perdonen por la tristeza, pero me parecía importante también esto, que haya un espacio que diga que esto fue un femicidio y que tiene que haber justicia que llegue ahora, aunque el chabón ya se haya muerto, no importa, porque lo importante es poder nombrarlo como lo que fue. No, y porque si hay algo que nos enseñó el feminismo es la famosa frase de incluso lo personal es político, concretamente, y el caso de Ana es el caso de todas, básicamente. Total. Y además con esta cuota de mujer artista y además militante, o sea, aunque ella no se haya posicionado, no se haya construido su carrera profesional o artística de esa manera, o sea, es primero que lo que hacía es algo que nos puede llegar hasta incluso ser un arengue para hoy en día, incluso en la Facultad de Artes que vos habitas todos los días. Total. Yo jamás había escuchado su nombre, así que gracias, Mora, también por traer eso. Me parece, me voló la cabeza, he estado muda toda la columna, pero porque quería escuchar también todo, me dio mucha bronca lo que acabo de ver también de esa obra de arte paupérrima. Qué verga. Ay, una porquería. No, sí. Si hay algo que está lleno, pero lamentablemente el arte contemporáneo es de gente con plata apilando cosas. Pero sí, esa es otra discusión. En muchas ramas del arte, además. Sí. Es verdad. Gente apilando cosas. Total. Y después vos te digamos, bueno, y que además es un femicida, o sea, nada. Así que gracias, Mora, también por traer esto, pero bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes vos por el micrófono. No, para cerrar les quiero leer una última cita de ella y quiero que veamos también un videíto más que habla Ana en español y habla a su familia también. Pero bueno, paren, leo la cita, es el video, ya te digo. Y nos podemos leer y nos podemos ir con el videito a la tanda. ¿Ya lo encontraron? Perfecto. Sí, con el videito nos vamos a la tanda, así que les leo. Ana decía, pienso que un artista está incluso limitado a lo que él o ella puede dar a luz. Hago el arte que hago porque es el único que puedo hacer, no tengo elección. El filósofo español Ortega y Gasset dijo,
ser un héroe, ser heroico, es ser uno mismo. Creo que esta declaración es especialmente importante si se piensa en la actitud que debe seguir un artista en sociedad. Si uno tiene una cierta capacidad para pensar, ¿cómo se puede ir por la vida sin cuestionarse uno mismo? Y si uno tiene cierta capacidad para sentir, ¿cómo él o ella pueden quedarse indiferentes? Con ustedes, Ada Mendieta. Yo trabajo con la tierra, con la naturaleza, y hago esculturas en el paisaje, en el ambiente afuera, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver con Cuba en el sentido de que a mí me ha atraído la naturaleza porque como no tenía tierra, como no tenía patria. Y alrededor de este mundo nos movíamos, del mundo de la arena, del agua, de construir a través de la arena, y el juego con la arena era un factor fundamental. Por ejemplo, se construían castillos, o nos enterrábamos en la arena, nos cubríamos con arenas y nos hacíamos cuerpos cuando estábamos ya tapados por arena. Ana modelaba muchas veces, recuerdo, arriba de estos cuerpos, y entonces eran unas mujeres muy exuberantes, con unos senos muy grandes, y eso que nos daba mucha risa. O sea, creo que todos estos elementos que después Ana retoma en sus siluetas series tienen bastante que ver con este mundo, y por supuesto los materiales que Ana utilizó. Todo este mundo de Varadero está muy, muy imbricado con los elementos y con la simbología que Ana utiliza en su obra, a mi juicio. Mi abuela, mi familia, siempre, mi abuela, sin saberlo yo creo, me politizó desde muy jovencita. ¿Dónde está tu abuela? En Cárdenas. Porque ella siempre me habló, el padre de mi abuela era un general mambí de la Guerra de Independencia, Carlos María de Rojas, jefe de la Brigada Cárdenas, y ella siempre me contó todos los cuentos de la guerra, toda la historia de Cuba y toda la parte de la familia y eso. Yo siempre me he sentido de que Cuba para mí es una relación personal que yo tengo con Cuba, en ese sentido, muy real. Mis padres me mandaron, a mi hermana y a mí, mi hermana tenía 15, y ellos se creían que nos mandaban por un año, o por un tiempo corto, porque ellos estaban seguros de que la revolución no iba a durar. Pero la separación fue de 19 años, ¿no? Contaba mucho cómo iba todos los veranos o casi todos los veranos a México, de cómo había trabajado, por ejemplo, mucho en México con sangre, o sea, había hecho su silueta con sangre. Creo que esto es un elemento que manifiesta muy bien, o sea, el desgarramiento interno de su alma, ¿no? De su sensibilidad, de su necesidad de encontrarse nuevamente. Desde Tolosa, en